Saludos a todos, les saluda de nuevo Vinicio Rivas, soy propietario y analista en Cool Running. El día de hoy vamos a ofrecerles el episodio 4 de nuestra serie Optimizar el cuerpo para mejorar el rendimiento. Y al día de hoy vamos a tratar otro tema pues muy importante que tal vez en Guatemala es un poco difícil encontrar una buena asesoría para calzado de correr. En esto tenemos mucha experiencia, vendimos zapatos por casi 15 años, ya no lo hacemos, pero hemos visto que hay una falta de interés en esa forma, en ese aspecto por dar una buena asesoría y muy poco conocimiento de lo que es el zapato de correr, de la biomecánica, de los efectos del zapato en el cuerpo. En el episodio 3, en el anterior, tratamos todo lo que son las diferentes especificaciones del zapato de correr, diferentes tipos de zapatos, sus efectos biomecánicos, sus ventajas, desventajas de cada uno. Y más o menos un poquito de su historia también. Y entonces el día de hoy vamos a partir de donde terminamos en el capítulo anterior y vamos a tratar lo que es cómo escoger bien o lo mejor posible un zapato de correr, cómo conocer, cómo saber lo que queremos al momento de escoger y al mismo tiempo cómo recomendar. Esto puede servir no solo a corredores, puede servir también a quienes venden zapato y ojalá sirva de algo porque hace falta bastante. Empezamos. Bueno, y primero queremos recordarles que esta serie de videos es traído a ustedes gracias al patrocinio de fotografía y video Tono Valdés, el mejor fotógrafo de Guatemala sin duda. Pueden encontrar su sitio en tonovaldez.com, contactarlo por correo, por su sitio, por Facebook a Tono Valdés Fotografía y Video y Tono-Valdés en Instagram. Excelente fotógrafo, entren a su sitio, se van a quedar maravillados de las fotos que puede tomar. Esta serie de videos también es traída a ustedes gracias a las barras de proteína Zone Perfect. Proporcionan equilibrio alimenticio, dan la sensación de saciedad entre comidas, no tienen endulzantes, saborizantes ni colorantes artificiales, 19 vitaminas y minerales y hasta 15 gramos de proteína. Buenísimas, son una gran variedad de sabores. Encuéntrenlas en Supermercado La Puerta del Sol y en Instagram en Zone Perfect Guatemala. Ahí pueden hacer sus pedidos directos. Buenísimas. Bueno, regresamos. Entonces, como les dijimos, el día de hoy vamos a tratar dos temas muy importantes, que es cómo seleccionar adecuadamente nuestro zapato de correr y cómo recomendarlo, porque muchas veces el problema no solo no sabemos cómo escogerlo, sino que muchas veces nos guiamos por el consejo de alguien que supuestamente tiene más experiencia corriendo y a veces eso es el peor consejo que se puede hacer, porque no todos somos iguales y no es lo mismo un corredor que acaba de empezar a correr o que lleva 3 años de correr que un corredor que lleva 25 años de correr. Entonces a veces esas recomendaciones de los más expertos no son las más adecuadas. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver es los criterios que debemos tomar en cuenta al seleccionar nuestro zapato de correr. No son los únicos, son solo algunos y una idea de lo que se puede esperar de un zapato de correr. Entonces, vamos a ver por acá. Estos criterios, como les decía, son los aspectos que debemos tomar en cuenta para escoger un zapato que nos vaya realmente a ayudar a correr mejor de una forma más parecida a nuestra mecánica natural, de como si estuviéramos corriendo descalzos, no para correr más rápido, porque eso es imposible. Hay zapatos que supuestamente lo hacen correr a uno más rápido, pero no es cierto, porque uno solo va a correr más rápido si usa el zapato ese, porque tienen un resorte y una tablita de carbono o lo que sea, pero eso es engañarse, porque el cuerpo no está siendo más eficiente por usar ese zapato. El zapato lo puede impulsar a uno más, pero no se trata de eso, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Primero, existen diversos criterios para recomendar calzado o para tomar en cuenta al momento de uno seleccionar su calzado. Ok, entonces vamos a la presentación. Los criterios entonces que vamos a ver son diferentes. Vamos a tener diversos aspectos que podemos tomar en cuenta. Primero vamos a ver, tal vez tomar en cuenta un poco la comodidad del pie en el zapato. Entonces para esto vamos a ver que hay diferentes formas de zapatos. Eso ya lo habíamos visto en los videos anteriores y hay que ver entonces qué es lo que más se adecua. Si queremos tomar en cuenta la comodidad, primero podríamos ver la forma del pie en relación a la forma del zapato, y dijimos que habían diferentes tipos de hormas de zapato tradicional. Tenemos el curvo, la horma curva, tenemos la semicurva o semirecta y tenemos la recta.
Entonces, si queremos recomendar un zapato que se sienta más cómodo para un corredor, vamos a tomar en cuenta la forma del pie y cómo se adecúa esta a la horma del zapato. Se le puede recomendar, por ejemplo, un zapato de diseño tradicional. Si el pie es recto, va a sentirse más cómodo en una horma semi-recta o recta. El problema es que esas hormas van a estar relacionadas al poste medial, van a tener estabilidad y eso puede crear problemas si uno no necesita esa estabilidad, especialmente en las rodillas. Entonces es un gran reto recomendar un calzado de diseño tradicional por la forma del pie, porque esta va a estar amarrada al poste medial, a la existencia de un poste medial, y esa estabilidad puede crear problemas en rodillas. Entonces muchas veces si el corredor necesita solo una horma recta o semi recta y no necesita la estabilidad, le va a costar mucho encontrar un zapato. Tal vez el zapato se va a sentir cómodo, pero no va a ser adecuado para él por la estabilidad que tiene. Ok, ese es un reto que hay que tomar en cuenta siempre, y hay que conocer la forma del pie de uno y por qué en ciertos zapatos se va a sentir más incómodo y más cómodo. Va a ser por la curvatura de la horma. Ok, entonces el siguiente criterio que vamos a ver es por el uso o la distancia para la que se va a usar el zapato. Y en este caso vamos a ver que puede ser diferentes usos que se le dé. Puede usarse el zapato para competencia o para entreno, y dentro del entreno puede ser para fondos, puede ser para trabajo de velocidad, distancias medias, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí hay que tomar en cuenta peso, durabilidad y especificaciones, como lo vimos en el video anterior. Por ejemplo, por lo que se suele recomendar es que para una distancia corta, trabajo de velocidad, se suele recomendar un zapato muy liviano, muy pequeño, que también va a ser menos duradero. Para velocidades medias y distancias largas se va a recomendar por lo regular un zapato más acolchonado. Uno llega a una tienda y lo primero que le preguntan es para qué distancia lo va a usar, y le van a querer vender a uno el mejor colchón, digamos, la mejor tecnología de colchón, que uno va a estar más cómodo. Eso muchas veces es una herramienta de venta, pero básicamente no debería tomarse en cuenta. Si damos mayor colchón para mayor distancia, recordemos lo que vimos en el video anterior, que a mayor colchón o más material, más masa debajo del talón del zapato, debajo de la suela, se va a modificar la mecánica y va a crear a la larga más impacto, especialmente en las rodillas, caderas, etc. Va a alargar más la zancada, va a haber más golpe de tendón rotuliano. Entonces ese no es un criterio. Aunque uno debería tomar en cuenta el uso que se le da al zapato, el criterio tradicional, digamos, que se ha usado, no es el adecuado. Lo adecuado debería ser entender lo que uno quiere, lo que uno necesita, y tratar de utilizarlo en diferentes tipos de calzado. Si uno necesita una horma natural, un drop bajo, pues usar diferentes tipos de colchón dentro de esas especificaciones. Por ejemplo, podemos ver que las diferentes marcas que hacen zapato de diseño natural tienen diferentes modelos, desde los más livianos hasta los más acolchonados, pero siempre respetando el diseño natural. Un drop bajo, una horma natural en los dedos de los pies, etc. Recordemos siempre que a mayor colchón, mayor gasto metabólico, más impacto por la incidencia biomecánica que tiene en el cuerpo ese colchón. Específicamente vamos a hablar de las marcas más comerciales que se encuentran en Guatemala, padecen de ese problema. De nuevo, lo vimos en el video anterior, cómo la masa en el tacón puede modificar la mecánica, y cómo muchas veces el zapato que más se nos trata de vender en una tienda, el más tecnológicamente avanzado, padece del problema de que va a tener una gran masa debajo del tacón, un drop alto, un gran colchón, y eso muchas veces no es lo que queremos, y mucho menos queremos un zapato de esos para una distancia larga, media maratón, maratón completa. No queremos un zapatón, tampoco queremos un zapatito si nuestra condición musculoesqueletal no es la adecuada, si nuestra biomecánica, nuestra forma de correr no es adecuada. Tampoco queremos un zapato minimalista, pero tenemos que saber qué es lo que podemos usar y con qué nos vamos a sentir bien. Ok. Siguiente. Vamos a ver. Siguiente criterio que vamos a ver es por el peso. Pues todos conocemos nuestro peso, sabemos cuándo un corredor es un corredor grande, un corredor pequeño, un corredor liviano.
Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a utilizar para un zapato, por ejemplo, para escoger un zapato para diferentes tipos de corredor. La industria nos dice que mientras más gruesa la suela, mayor colchón. A mayor colchón y mayor suela, mayor rigidez. A mayor colchón, mayor peso y mayor incidencia biomecánica, como lo vimos en nosotros en el otro video anterior. De aquí que los zapatos más gruesos y pesados se suelen recomendar para corredores más pesados. Para un corredor más liviano es mejor un zapato más liviano y menos rígido. ¿Por qué? El mayor colchón implica, como dijimos, mayor rigidez. Entonces un corredor pesado se puede beneficiar de un zapato que sea más rígido o más acolchonado, lo va a sentir más suave. Pero un corredor liviano va a sentir más duro un zapato de mucho colchón. Por el contrario, un corredor grande, de más de 160 libras, por ejemplo, se va a sentir que el zapato muy poco acolchonado es más rígido. Entonces uno va a tener que conocer que a mayor peso, mayor rigidez, mejor para un corredor pesado, y menor peso, menos rigidez, menos colchón, es mejor para un corredor liviano. Entonces, muchas veces, como dijimos, mayor suela no siempre es mayor colchón, puede tener un impacto metabólico, alarga la zancada, menos eficiencia metabólica y más problemas de lesiones. Siguiente criterio que vamos a ver es por la alineación de las piernas y de los pies. Esto es difícil de explicar, pero es un poquito importante conocer los diferentes tipos de ejes de pierna. Y es que tenemos piernas en eje varo, curva, piernas rectas o neutrales, y la pierna en valgo, que es donde la rodilla colapsa medialmente, o sea, colapsa hacia adentro, digamos. Esto muchas veces viene relacionado a problemas de caderas, debilidad, etc. Es una inestabilidad que muchas veces puede llegar a crear, a provocar o influir en muchas lesiones, y va de la mano de un colapso medial de la rodilla, como decía aquí. El eje neutral va con un eje neutro también de rodilla, y el varo puede ir con un colapso lateral, o sea, hacia afuera de la rodilla. Diferentes tipos de calzado tendrán diferentes efectos en el eje dinámico de las piernas. ¿Por qué eje dinámico? Porque aquí lo estamos viendo al correr. Hay un eje estático, que es el que se ve cuando la persona está parada. Muchos zapatos, si es que se toma en cuenta este criterio, y muchas plantillas se diseñan cuando la persona está parada, y muchas veces va a ser diferente el eje estático que el eje dinámico. Entonces a nosotros nos interesa el eje dinámico, no el estático. Tenemos que ver correr a la persona. Por supuesto, en una tienda de correr muchas veces esto no se va a ver. O sea, por lo regular aquí en Guatemala un vendedor de zapatos de correr no tiene ni idea de lo que es esto. Hablarle de eje dinámico de piernas va a ser hablarle en chino. Podrían decirle cualquier otra cosa que no va a entender. Entonces lo importante es conocer el eje de las piernas y ver si hace falta algún tipo de estabilidad, y si al utilizar el zapato se corrige esa inestabilidad, como el eje valgo, sin afectar, por ejemplo, caderas, etc. Muchas veces tenemos el problema de que el pie, en este caso, pareciera estar pronado, y se recomienda en este caso, en un eje varo, un zapato de estabilidad, y eso lo que nos va a crear es un colapso mayor hacia afuera de la rodilla, digámoslo así, y más tensión dentro de la articulación y más problemas de rodilla. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado cuando se recomienda un zapato de estabilidad, especialmente cuando es en eje varo, porque aunque el zapato o el pie esté pronado, el zapato de estabilidad va a tener un efecto completamente negativo para la mecánica del corredor. Entonces sí hace falta algún tipo de análisis, y para eso es necesario invertir en tecnología, lo cual muchas tiendas en nuestro medio no hacen. Ahí vamos a ver los diferentes métodos de recomendación y vamos a ver qué es lo ideal para poder conocer esto. Entonces también tenemos que tener en cuenta, así como el eje de piernas, también tenemos que tener en cuenta el eje longitudinal del pie. Entonces si hay una aducción, o sea, el pie tirado hacia adentro, digamos, o es un eje adecuado, que es como este que está aquí en medio, y este es una aducción, y es lo que se le llama como caminar como pato, digámoslo así. Hay que conocer qué pasa, que un zapato de estabilidad va a provocar siempre una aducción, va a tirar
los dedos hacia adentro, digamos, si tiene un buen control de varo. Entonces muchas veces esto no hace falta y puede llegar a provocar problemas. Hay que tener mucho cuidado cuando se recomienda un zapato de estabilidad, como vamos a ver, solo en ciertos casos, ya que muchos factores que influyen en el eje longitudinal no son fáciles de determinar, como las caderas antevertidas, tensión tibial, fracturas, desbalances musculares del tren bajo, esguinces pueden provocar algunas disfunciones en el eje longitudinal del pie. Entonces es algo muy importante de conocer qué es el efecto que queremos lograr con un zapato de estabilidad, con un zapato de drop alto, con un zapato de horma natural, etc. Todo esto hay que conocerlo para poder recomendar adecuadamente el zapato. De nuevo, hace falta conocimiento y análisis, y nosotros, por lo menos en mi caso, yo lo que quiero es promover una cultura de análisis, que es muy importante porque no se hace en Guatemala, ni los entrenadores, ni las tiendas, ni los fisioterapistas muchas veces, ni los médicos tienen un análisis adecuado, y nuestra especialidad es ese análisis. Ok, siguiente criterio que podemos tomar en cuenta, el tipo de caída. Vamos a ver que hay por lo regular 3 tipos de caídas. La parte del pie con el que se hace contacto en el suelo puede ser de talón, puede ser de medio pie y puede ser de antepié. No importa si es con las bolas o con los dedos, lo que sea, este es el antepié. Esta es una caída muy común con el talón y responde a problemas de movilidad de caderas, debilidad, tensiones musculares, etc. Y puede crear muchos problemas de rodilla. Cuando se cae de talón, mucha gente lo que hace es que le dicen, pues le dan su consejo ahí, lo que hace entonces es provocar una caída de antepié o de punta. Y esto es lo mismo, el mismo impacto para la rodilla. Lo único que aquí vamos a crear más problema de tendón de Aquiles y músculos de las pantorrillas, hasta fascitis plantar. Entonces, esta caída de antepié es por lo regular provocada, maleducada, me gusta decirlo, pero es provocada conscientemente y muchas veces no puede ser mantenida por mucho tiempo. No es una caída natural. Una caída natural podría ser una caída de antepié. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Si tenemos una caída de talón, pues vamos a necesitar un zapato que nos ayude en cierta forma, sin modificarnos negativamente, sin crearnos más impacto en las rodillas, que nos ayude con una caída con cierto tipo de colchón atrás, pero con un zapato de un drop adecuado, 6, no más de 8 milímetros, liviano, y que no nos incremente el golpe en la rodilla. Si tenemos una caída de medio pie, pues esto es natural. Qué mejor que un zapato de corrida natural, un diseño natural para este tipo de caídas, que es lo ideal. Y por último, si tenemos el problema de una caída de antepié, entonces aquí lo que tenemos que ver es qué puede pasar si utilizamos diferentes tipos de zapato. Entonces, si utilizamos un zapato de diseño tradicional, quiere decir drop alto, y eso lo combinamos con un zapato de estabilidad, esto lo que nos puede provocar es un doblón, un esguince del tobillo, y al crearnos una inversión del pie, porque pone a nuestro tobillo y tren bajo en una posición muy incómoda para amortiguar el impacto y para, digamos así, evitar ese doblón. Entonces, si tenemos una caída de antepié, primero sepamos que eso es provocado, no es natural, no es buena, estamos golpeando igualmente nuestras rodillas, pero si lo combinamos con un zapato de diseño tradicional y de drop alto y estabilidad, nos podemos también exponer a doblones, esguinces y lesiones serias que no queremos, ¿verdad? Entonces, para una caída de antepié, tratemos de nunca escoger un zapato de estabilidad o soporte. Ok. El otro criterio del que vamos a hablar es posiblemente el más conocido, del que más se habla, pero puede llegar a ser el más confuso. Y consiste en recomendar el calzado en base al tipo de pronación del corredor y el efecto que el calzado tenga en esta. Por lo regular se hace un análisis de movimiento para comparar el funcionamiento de diversos modelos. Aquí tenemos una imagen en la que se está haciendo, por ejemplo, un análisis tomando videos en la parte de atrás del pie. Esto solía ser tal vez lo más recomendado hace unos años, pero ya no. Esto es muy incompleto. Miremoslo cómo esto puede llegar, a ser problema. Fue un poquito aquí la presentación. Y ya no es lo adecuado. Entonces, lo que se trata de ver es aquí si hay una pronación, una sobrepronación. El problema es que
ese criterio de pronación es un poco equivocado, muchas veces ha sido confundido. Si vemos entonces que hay una eversión del pie, muchas veces queremos rectificar esto con un zapato con cierta estabilidad para estabilizar, digamos, y eso puede llegar a ser lo que no es adecuado porque no sabemos de dónde viene esa posible sobrepronación. Entonces, para conocer un poquito más, el problema es que se entiende mal lo que es una pronación. No se analiza el cuerpo completo, sino solo los pies. Si no se entiende de biomecánica y lo que es la pronación realmente, se puede afectar en la trayectoria natural del movimiento del cuerpo y esto puede resultar en lesión e ineficiencia biomecánica. El ambiente y las herramientas que tienen una tienda de correr por lo regular son insuficientes para hacer un análisis adecuado. No van a llegar a determinar exactamente la necesidad de un zapato de estabilidad o no. Entonces hay que conocer que pues no es lo adecuado, ¿verdad? Una tienda no tiene el equipo necesario ni el conocimiento de los vendedores, etc. La pronación fisiológica, ¿qué es realmente? Es una forma natural del cuerpo de amortiguar el impacto. Estabiliza el tobillo, almacenar y liberar energía. No tiene nada de malo, pero se ha satanizado en cierta forma de manera que se cree que una pronación puede llegar a ser mala y hay que evitarla. Después del contacto inicial del calcáneo, cuando cae el pie, se sufre una leve inclinación del calcáneo hacia adentro, medial. El arco colapsa y la tibia incrementa su área de contacto con el astrágalo. Los huesos del tobillo los vamos a ver más o menos. Y entonces en cierta forma el tobillo logra estabilizarse mejor. La fascia y el músculo flexor digital corto almacenan energía para liberarlos durante la fase de impulso. Si una adecuada pronación fisiológica se limita con un zapato de estabilidad, eso puede crear problemas hasta de fascitis plantar. Vamos a modificar la forma en la que funciona la fascia, los dedos de los pies, etc. Entonces hay que saber que no se trata solo de que cualquier tipo de pronación hay que controlarla, no, solo una realmente donde se necesita, pero hay que saber de dónde viene esa posible pronación y hay que tener mucho cuidado. La sobrepronación, que es lo que quisiéramos en cierta forma conocer para ver si es necesario corregirla, es una combinación de abducción, los dedos del pie hacia afuera, digamos como pato, una eversión del pie, la inclinación del calcáneo medial y la dorsiflexión y rotación interna de la tibia. Muchas veces se cree que una simple eversión es una sobrepronación y no es cierto. Entonces muchas veces se recomienda un zapato de estabilidad cuando no es necesario. Muchas causas pueden crear una sobrepronación, desde desbalances musculares en caderas, debilidad de ligamentos, un arco colapsado, un antepié en varo, problemas de disfunciones de pies, disfunciones de caderas, de cintura pélvica y hasta una limitación de la movilidad del tobillo. Cuando hay una limitación en la movilidad del tobillo, entonces podemos llegar a crear movimientos alternos, compensaciones que se pueden traducir en una sobrepronación. Pero ¿será necesario corregirlo? Pues muchas veces no, porque si no sabemos cuál es la causa real que puede venir en debilidad, si vemos que aquí la rodilla, un eje valgo, colapsa la rodilla, por lo regular va a traer hacia adentro el pie y eso muchas veces no hace falta corregirlo porque puede ser debilidad de glúteo, por ejemplo. Entonces, lo importante es conocer que hay que saber la causa, no solo ver, ahí hay una pronación, hay que estabilizarla, no, hay que conocer la causa, hay que hacer un análisis, no solo recomendar solo por así, ¿verdad? Entonces, muchas posibles razones pueden influir en crear una sobrepronación. Muchos de ellos tienen un origen en debilidad muscular, problemas posturales, alineación ósea, rigidez, tensión muscular, articulaciones bloqueadas, algunas en la altura de las caderas, y el problema que viene de caderas no puede ser corregido por plantillas o por zapatos. El calzado no puede corregir muchas veces esas causas. Entonces, si el origen de la sobrepronación es algo que no se puede corregir con el zapato, ¿por qué vamos a tratar de hacerlo? Vamos a crear más problemas si damos un zapato que va a trabajar en contra de la mecánica del corredor. Se pueden encontrar mediante un análisis completo, como un análisis biomecánico, que es lo que hacemos nosotros. Esto se hace en un laboratorio especial, con equipo especial y pues sabiendo lo que se está haciendo. Una tienda de correr no tiene la capacidad de hacer un análisis tan completo. Ni el vendedor ni el calzado pueden atribuirse la capacidad de corregir o prevenir lesiones.
el calzado tiene muchas limitaciones y eso es lo que queremos transmitir con estos videos. Todavía el concepto del calzado está muy limitado porque el calzado no tiene que ser un corrector, debe ser un aliado del corredor. Ok. Por otro lado vemos una supinación, que es lo contrario. Es una combinación de una aducción, inversión, dorsiflexión y rotación externa. Muchas veces se cree que una simple inversión del pie es una supinación y eso no es cierto. Entonces también las causas pueden ser muy variadas, desde una limitada movilidad de articulaciones del tobillo, un ángulo de oscilación del tobillo, puede venir problemas rotatorios en caderas, etc. Entonces si no se conoce, muchas veces se puede utilizar un zapato que no va a trabajar con el corredor o que puede amplificar las consecuencias de una supinación y por lo tanto en este caso hay que tratar de evitar zapatos de diseño tradicional, zapatos por supuesto de estabilidad, para nada en una supinación. Y así como lo dijimos con los ejes varos de piernas, nunca vamos a combinar un zapato de estabilidad con una supinación, pero para eso de nuevo hace falta mucho análisis. Ok, esos son los principales criterios que recomendamos tomar en cuenta. Hay muchos otros criterios que se pueden tomar en cuenta al momento de recomendar y escoger sus zapatos. Y pueden ser tan variados como los materiales de los que se hace el zapato, los diferentes, el upper, que es la parte superior del zapato, hay unos más cómodos, hay tejidas, hay unas más rígidas. Eso ya tiene que ver mucho como uno le guste el amarre de o los diferentes tipos de distribución de las cintas de los zapatos, etcétera, ¿verdad? Entonces hay muchos otros criterios, pero por el momento vamos a hablar de esos. Si ustedes nos quieren hacer comentarios, hacernos preguntas, pueden hacerlo directamente por correo, a nuestro correo o en nuestro sitio o en nuestras redes sociales, y con mucho gusto pues podemos platicar de eso. Ok, y por último vamos a hablar, hay que conocer lo que se hace en otros países, hay que conocer los verdaderos métodos que se pueden utilizar para recomendar zapatos. Recordemos, el mejor método que se puede utilizar para uno seleccionar sus zapatos es conocimiento. Primero conocer las especificaciones, nuestras necesidades, todo lo que hemos hablado en los videos anteriores y en base a los criterios que acabamos de establecer. Pero ahora, al momento de seleccionar un calzado o de que alguien nos quiera recomendar cuáles son los mejores métodos o los más recientes métodos y tecnologías que se pueden utilizar. Ok, primero tenemos las plataformas de presión plantar. Pues ustedes muchos las han visto. Se para uno en una plataforma digital y nos tira una imagen, o caminando sobre la plataforma nos tira una imagen de cómo se comporta el pie al caminar y nos puede dar una idea de lo que hace el pie, nada más el pie, al caminar, distribución de peso, distribución de fuerzas, etc. Y muestran por lo regular la presión plantar, permiten hacer un análisis estático y dinámico si se hacen caminando. Es ideal para ver el desplazamiento del centro de gravedad y dan una idea real de la trayectoria y apoyo de los pies. Eso es lo bueno. Lo malo es que solo permiten un análisis descalzo y caminando, no corriendo. No podemos comprobar el funcionamiento del zapato en el corredor. No permiten una comparación entre el funcionamiento de diversos modelos o diversas plantillas. Dan una idea general, pero no se puede ver las causas. O sea, ya vimos que las diferentes deficiencias mecánicas pueden venir no de los pies, por lo regular van a venir de arriba, y esto no lo permite establecer. Son herramientas para otros usos como podiatría, rehabilitación, uso médico, investigación. Y además son equipos caros y delicados, pero son una bonita herramienta de venta porque son relativamente impresionantes las imágenes que pueden dar. Entonces esa es una de las ventajas, que como herramienta de venta impresiona, pero no es adecuado. Segundo, podemos tener un software de recomendación. Este software de recomendación necesita un operario que ingrese algunos datos. Ok, entonces es un software diseñado para recomendar calzado con solo ingresar algunos datos del corredor. No es tampoco muy completo, pero se ha usado, y yo en lo personal lo he usado y ayuda. Puede llegar a prestar información o a presentar información de lesiones y planes de entreno. El software más completo. Es una excelente solución para tiendas de correr, porque también es impresionante las imágenes que tira. Puede tirar hasta ejercicios y cosas así. Es una buena herramienta de venta.
La recomendación es confiable, no tanto, pero al menos es creíble, que no es lo mismo. Si se tiene una extensa base de datos y un buen inventario en una tienda, puede llegar a ser muy útil. Es muy fácil de usar y requiere relativamente poca capacitación, pero el operario tiene que saber los datos, conocer, por ejemplo, el tipo de arco del pie, la alineación de piernas, o sea que tampoco es algo automático, digamos. No es autónomo, entre lo malo que tiene. Necesita algún tipo de análisis, aunque sea poco, pero un ojo educado, y es muy caro para muchas tiendas, especialmente aquí en Guatemala. Pues aunque yo lo he usado y pues no he visto a alguien más que lo use. Es más, últimamente se ha ido pues quedando atrás este tipo de software, porque han salido nuevas herramientas más avanzadas, especialmente en Europa, y entonces estos tipos de software han quedado en desuso. La siguiente herramienta de recomendación calzado es un análisis de movimiento, con el cual nosotros hemos trabajado por muchos años, más de 10 años, pero también ya está quedando en desuso. Entonces es una excelente herramienta de venta. Impresiona también, se ha usado en muchos lugares, aún en Guatemala nosotros lo usamos y otras tiendas lo usaron también. Se requiere una banda, una cámara, una computadora o una tableta, pues requiere inversión, y muchas tiendas a veces no han invertido en esto, pero lo que sí es que a veces estos tipos de análisis solo sirven para lo que hablábamos, para establecer si hay una sobreproducción o no estudian la causa ni las deficiencias biomecánicas reales del cuerpo, no las estudian. Entonces, para ver si hay una inestabilidad y recomendar si un zapato de calzado de estabilidad está bien, pero se falla en muchas veces porque no se ve más que los pies, y eso no es suficiente. Decimos que para poder recomendar un zapato adecuadamente tenemos que ver todo el cuerpo, hacer un análisis completo. ¿Ok? Entonces es una excelente herramienta de venta, también es impresionante. Es una forma de crear base de datos y es mejor que nada, como el ojímetro. O sea, ese es el otro que vamos a ver más adelante. Requiere equipo caro, entre lo malo. El operador necesita una capacitación que muchas veces aquí no se da a los vendedores, no se les pone atención a las capacitaciones. Muchas veces ellos por su cuenta hacen lo que pueden por investigar un poquito, pero no llega a ser mucho. Solo se logra ver los pies y la pierna baja, el tren bajo desde atrás, entonces no se llega a ver mucho, digamos. No permite hacer un análisis completo y necesita mucho espacio. En muchas tiendas donde la renta es cara, pues no se llega a utilizar porque requiere mucho espacio, y a veces el espacio es dinero. Entonces todo esto ha sido ya que ha ido quedando atrás. Los nuevos y más modernos métodos de recomendación ya son mucho más avanzados. Tampoco son perfectos, pero yo he trabajado con estos que vienen ahorita. Son las estaciones de recomendación, y se llaman estaciones porque usan una combinación de todos los métodos anteriores. Una estación de diagnóstico, por ejemplo, vamos a ver que tiene una pantalla, tiene el monolito que se le llama, tiene una pantalla, una computadora, y va a tener una plataforma de presión. Entonces va a combinar todos los métodos anteriores en una muy impresionante herramienta. Es lo más moderno en tecnología, se ha utilizado en Europa. Personalmente yo lo he utilizado y a mí me gusta mucho, pero es carísimo. Entonces es lo más reciente, utiliza plataformas de presión, tecnología touch, una computadora, etc. Es lo más avanzado y es ideal porque puede crearse una base de datos de clientes, pero también tiene la mayor base de datos de calzado de correr que existe. Entonces, entre lo bueno que tienen es que es impactante. Realmente no existe mejor herramienta de venta. Vamos a ver todos los datos que nos puede tirar. No requiere mucho espacio ni mayor capacitación. Sí requiere cierta capacitación. Es muy fácil de usar, es rápida. La recomendación es relativamente confiable y es relativamente casi autónoma. Requiere poco análisis extra fuera de los datos que pide. Entonces, lo malo es que todavía requiere otro tipo de análisis, ejes de piernas, tipo de arco, etc. Podría combinarse con otro software de análisis de movimiento. Ahora, lo único que estos equipos sí son muy caros.
y posiblemente en Guatemala pues no los vayamos a ver en un futuro cercano, porque el costo sí es altísimo. Ojalá lo viéramos y ojalá pudiéramos tener el lujo de verlo funcionar en Guatemala en alguna tienda. Se los dejo ahí para que alguien, si quiere, pues invierta en esto. Entonces, primero nos va a pedir datos como el sexo del corredor, cuántos kilómetros corre a la semana, nos va a pedir peso, diferentes ejes de piernas, estático aunque sea. No nos va a pedir dinámico, o sí nos lo va a pedir, perdón, pero esto lo tiene que conocer el corredor, cómo determinarlo. Entonces va a tener que tener cierta forma, una banda, ya tiene un poquito más de gasto también. Luego va a tener que caminar sobre la plataforma de presión y la misma máquina nos va a hacer una determinación de las presiones plantares, nos puede recomendar una plantilla y al final nos va a recomendar un zapato con sus especificaciones y podría ser el caso que hasta nos recomiende ciertos ejercicios. Esos son las estaciones de recomendación y pues ojalá, como les digo, ojalá lo veamos algún día. Difícil, pero ojalá. Y entonces el último es el ojímetro. Ese es el más barato de todos y es el que se usa en muchos lugares y es el que peor se ha usado también. Es una pésima herramienta de venta, porque si la gente solo mira a un empleado ahí medio hincándose y viendo cómo pisa uno, pues no es muy, tecnológicamente no es muy avanzado, ¿verdad? Pero requiere mucha capacitación, o sea, no quiere decir que no se pueda recomendar zapatos. Sí se puede recomendar zapatos sin equipo alguno, pero requiere mucha capacitación. Años de experiencia, diría yo que es lo mejor. Se requiere por lo menos una banda caminadora, tiene un alto porcentaje de fracaso y poca credibilidad. Se necesita mucha experiencia, buen ojo y conocimiento de los productos, otra cosa, ¿verdad? Y indica en cierta forma el poco interés del comercio por el cliente. Lo bueno es que es lo más barato. Ese es el ojímetro, digamos. ¿Y cómo se puede usar? Pues siendo un método muy limitado hay que tratar de tener la mayor información posible. Ver forma de los pies, tener presente todos los criterios de recomendación que antes vimos. Siendo un método muy limitado hay que tratar de tener la mayor información posible. Eso es lo importante. Ver lo que busca el cliente. También el cliente tiene que saber lo que está haciendo. Hay que hacer una entrevista, saber qué zapato está usando, ver tal vez el desgaste, la alineación de piernas, cuidar que se use un zapato adecuado en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma, conociendo el desgaste del zapato, el eje de piernas y algunas otras cosas, pues puede llegar a hacerse la recomendación relativamente bien, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también al analizar descalzo del zapato, al analizar el desgaste del zapato, esto puede ser muy engañoso también. No toda eversión es una sobrepronación y no toda eversión se marca en el zapato. Al final, si el corredor se siente bien con un tipo de zapato, pues para qué cambiar, ¿verdad? Pero hay que tomarlo en cuenta también si uno tiene que recomendar algo porque a uno se le pide para hacer un cambio porque algún zapato tal vez le está molestando. Ok, entonces lo que hay que hacer es que al momento de recomendar un zapato hay que ver el eje dinámico y estático de las piernas, el eje longitudinal del pie y algunas otras mecánicas que puedan ayudar a determinar qué zapato se puede recomendar en base a todos los criterios que hablamos anteriormente. Pues teniendo todo eso en cuenta, pues posiblemente se puede llegar a hacer una relativamente buena recomendación. Ok, entonces por último lo que vamos a ver es lo que aquí me gusta llamar el otro costal, los efectos biomecánicos que puede tener el calzado en el corredor, y para esto hay que conocer un poquito de lo que es el cuerpo. Entonces, biomecánica de análisis avanzado. La forma más efectiva de recomendar un calzado es estudiar el efecto que este tiene en todo el cuerpo. Es un análisis mucho más completo, un análisis biomecánico. Esta es nuestra especialidad y lo que hacemos nosotros. En este se analiza el impacto que tiene el calzado y las plantillas en todo el cuerpo, rodillas, caderas, etcétera, y en la postura. Pero principalmente se encuentran las debilidades y desbalances musculares, fallas biomecánicas que puedan causar lesión en un corredor.
Se hace mediante un análisis postural, un análisis funcional, o sea, examinar el estado del cuerpo, y por último un análisis dinámico de la forma de correr, en la que se toman diferentes videos del cuerpo, de cómo funciona el cuerpo. Ahí se puede analizar exactamente cuáles son los verdaderos problemas, la biomecánica del corredor en todo el cuerpo. Vamos a examinar caderas, core secundario, core primario, tren bajo, pies, tobillos, rodillas, etc. Entonces ahí podemos encontrar las verdaderas causas de las lesiones en un corredor para corregirlas en el cuerpo. Entonces, una vez se encuentran las causas biomecánicas de lesión, que consisten en debilidades, balances musculares, tensiones, etc., se puede diseñar un plan de fortalecimiento o acondicionamiento físico personalizado para corregir esas causas de la lesión en el cuerpo. Sí, encontrando un zapato que funcione mejor con el cuerpo, pero no tratando de que el zapato sea la solución a todos los problemas del corredor. Se podrá saber de manera más exacta qué tipo de calzado funciona mejor para el corredor, alterando lo menos posible la trayectoria o la forma natural del movimiento del corredor. Se podrá saber si el calzado ha influido realmente en una lesión. Entonces es muy importante recordar que el problema no va a ser el calzado, ni es la solución única para todos los corredores, sino que las lesiones, la falta, la baja de rendimiento, las limitaciones del rendimiento se deben a problemas en el cuerpo. No va a ser el zapato, y un zapato no debe ser tomado como la solución última. Entonces, para encontrar las verdaderas causas de las lesiones y de limitado rendimiento, hay que examinar el cuerpo y mejorar el cuerpo. Por eso nuestra serie de videos se llama Optimizar el cuerpo para mejorar el rendimiento. Entonces, por eso es que la llamamos así, y la idea es dar a conocer que las lesiones, la falta de rendimiento tiene su origen en el cuerpo, en debilidades, en imbalances musculares, en tensiones musculares, en acortamientos musculares. Todo eso tenemos que encontrarlo mediante un análisis biomecánico, que es lo que nosotros hacemos en Cool Running, y que lo que queremos dar a conocer es entonces que el zapato puede llegar a ayudar al corredor a moverse mejor, pero no lo va a provocar, digamos, una corrida tan diferente, que el corredor sea diferente o sea mucho mejor por el calzado que usa. Por último, entonces, queremos recordarles que cuando buscamos un zapato tenemos que saber lo que estamos buscando, no depender de que un muchacho en una tienda que posiblemente 2 días antes estaba trabajando en un call center nos venga a decir qué es lo que queremos usar. Recordemos que el zapato ideal no existe, y no puede existir porque nunca habrá un zapato que cumpla con las expectativas biomecánicas o características de todos los corredores. Siempre habrá diversidad de modelos, diversidad de marcas, y habrán nuevos materiales, habrán buenos y malos materiales, habrán buenos y malos diseños, pero eso no se puede evitar. Lo importante es que cada uno sepa que para comprar un calzado debe saber lo que quiere sacar de un zapato y lo que puede ceder a cambio. Por ejemplo, puede ceder un poco de tiempo, velocidad, pero a cambio de una mejor mecánica, algo que le ayuda mejor, y puede dejar por un lado también la pompa y la vanidad, porque los zapatos, por ejemplo, que pueden ser mejores como un zapato de corrida natural, tal vez no son tan bonitos como los zapatos de diseño tradicional. En nuestro medio no podemos esperar una buena recomendación del calzado de un vendedor, de un entrenador, de un médico, por ejemplo. No tienen conocimiento de lo que es el calzado, de las diferentes especificaciones. No conocen los diferentes modelos, no están al tanto tampoco, y muchas veces no hacen un análisis para encontrar lo que realmente necesita. Además debe tratar, los vendedores, por ejemplo, muchas veces tienen que vender el zapato más caro para hacer más dinero, o del zapato más viejo para salir del inventario retrasado, y eso así es, ¿verdad? Muchas veces lo que nos puede recomendar un vendedor de zapatos no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos de un calzado. Los empleados por regular no tienen el conocimiento adecuado. Muchos de ellos ni siquiera corren, ni siquiera tienen idea de lo que es correr, lo que es un efecto biomecánico, ni lo que hace el zapato ya puesto en el pie de un corredor. Ellos van a tratar de ofrecer más colchón, a tratar de sacar más dinero, y muchas veces eso del colchón es un criterio equivocado que puede llegar a provocar
más lesiones y hacer menos eficiente al corredor. Muchas veces ni un corredor experimentado tiene el conocimiento adecuado de lo que es un calzado de correr, de sus diferentes especificaciones, etc. Es un tema que hemos tocado en otros videos también. Queremos que los corredores tengan un mejor entendimiento de los efectos que pueden lograrse con los diferentes tipos de calzado. Algo muy importante es que no se puede tampoco decir que una marca es mejor o que tal modelo es mejor, porque la mayoría de modelos cambian de un año a otro, en 6 meses o en un año, y muchas veces hay un buen modelo y lo cambian y lo arruinan. Así funciona la cosa. Muchas veces los diseños se hacen con años de anticipación, entonces el diseño que sale en 2021, la verdad que fue diseñado en 2017-2018, y ese es el proceso de crear un zapato para uso masivo, lleva años. Es muy común ver que una marca produzca un modelo muy bueno y al año siguiente ese nuevo modelo salga completamente diferente y a veces hasta muy malo. Así pasa con muchos modelos. Podríamos hacer una gran lista de zapatos que un año han sido muy buenos y que se han ido alejando de lo bueno que tenían, ¿verdad? Han ido incrementando el drop. Hay zapatos ahora de drop de 14, cuando antes no eran tan malos, tenían drop de 10 milímetros, por ejemplo. Para investigar un modelo hay que investigar las diferencias entre las diferentes versiones de ese modelo. El modelo que se ha producido 20 años tampoco tiene que ser bueno, simplemente que se ha vendido bien, que ha sido tal vez atractivo al ojo, pero no es lo adecuado. Entonces tenemos que conocer que hay muchas cosas, es muy importante conocer, estar al tanto, pero que muchas veces también las revistas, los comentarios y todos no son los adecuados para ayudarnos a escoger un zapato. Y entonces hemos llegado al final ahí, lo dejamos hasta ahí. Los invitamos a nuestros nuevos videos que vamos a estar sacando. Nos vamos a ir tirando ya más aquí adelante a lo que es rendimiento, eficiencia y efectos biomecánicos o biomecánica del cuerpo. Estén pendientes, suscríbanse a nuestras redes, nuestro canal de YouTube, y recuerden que siempre en nuestro sitio también van a estar publicados nuestros videos. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. No nos queremos ir sin antes recordarles que esta serie de videos está patrocinada por barras de proteína Zone Perfect. Los pueden encontrar en supermercado La Puerta del Sol, en zona 10, y en Instagram, en el Zone Perfect Guatemala. Son unas barras buenísimas, deliciosas, sin endulzantes, colorantes artificiales, con 19 vitaminas y minerales y hasta 15 gramos de proteína. Se la recomendamos bastante. Y también los servicios de fotografía y video de Tono Valdés lo pueden contactar en Instagram, en Facebook, en su sitio. Les recomendamos mucho que miren sus fotos en su sitio tonovaldez.com. Buenísimas para bodas y todo tipo de eventos, se los recomendamos. Además, Tono, buenísima persona, y si ustedes le dicen que son fan de los Dodgers de Los Ángeles, seguramente les va a hacer un descuento. Saludos a todos.